nombre es Gustavo Panagio, soy un soldado del ejército, del GADA 601 de Mar del Plata. Soy nacido en Balcarce y me quedé después de la Guerra de Malvinas. Me rehabilité porque vine herido de guerra, problemas en los pies, congelamiento, pie de trinchera, lo que se llamaba pie de trinchera. Y después me radiqué acá en Mar del Plata, o sea que ya tengo muchos años viviendo acá en Mar del Plata. Mi actuación dentro de lo que era Malvinas en el ejército era de la parte de seguridad de los cañones. Yo estaba de seguridad custodiando esos cañones, que lo hacíamos de día y de noche. Hacíamos guardia todo el día, entre 8 compañeros nos íbamos turnando y hacíamos guardia custodiando a los otros compañeros también. ¿Tenías alguna especialización para hacer eso? No, yo era un soldado que tenía apenas 15 días de instrucción. O sea, yo no sabía manejar un arma. En mi vida manejé un arma, no la manejé y nunca más manejé un arma. Yo las armas nosotros, la mayoría, no van a encontrar acá solamente fotos o maquetas. Claro. Pero nosotros no. El tema armas no es algo que no nos apasiona, no nos interesa para nada. Pero bueno, estábamos en una guerra, había que defenderse, venía el enemigo, cosa que nosotros pensábamos que el enemigo no iba a venir, porque para mí con 18 años me parecía imposible que de Inglaterra, 12.000 kilómetros en un barco, para mí era imposible eso. Y bueno, el 1 de mayo llegaron y ahí empezó el conflicto, con bombardeos aéreos al principio, y durante el día, y a la noche con bombardeos navales. Así que esa era un poco nuestra misión dentro de Malvinas. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que tenías que ir a la guerra? Como nunca habíamos vivido una guerra, la verdad no le dimos mucha importancia a eso. Pensábamos que no iban a venir, así que íbamos a ir, conocer lo que era todo el sur, tal vez Malvinas, y después volvernos. Pero bueno, no fue así. Después que empezamos a sentir los bombardeos de ellos, ahí empezó un poco el miedo. Yo llegué el 14 de abril a Malvinas y el 1 de mayo recién empezaron los bombardeos de ellos. En ese tramo, esos 15 días más o menos, empezamos a tener miedo, ya empezamos a tener un poquito de miedo a la noche, empezamos a extrañar, que eso era lo que nos hacía poner mal, mucho frío, no estábamos preparados y dormíamos en unas carpitas muy chiquititas, que cada vez más hambre, cada vez comíamos menos, cada vez más frío, el frío, si bien por ahí era el mismo, pero cada vez lo sentíamos mucho más. El agotamiento. Claro, entonces cuando ellos llegan, ya estábamos medio como con ganas de basta, ¿viste? Ya estábamos desgastados. ¿Cómo los recibieron al regreso? Ay, hermoso. La verdad que nosotros nos sentíamos perdedores, mal. Pero bueno, al venir en un tren, en principio llegamos en barco. Yo estuve 7 días prisionero, en mi caso y el caso de muchos compañeros. Fuimos tratados muy bien por los ingleses, debo decirlo, porque la verdad que nos trataron muy bien, pero éramos perdedores. Nos sentíamos perdedores, yo venía con 30 kilos menos, la mayoría venía mucho más flaco, medio desgastado totalmente, psicológicamente también. Cuando llegamos a Puerto Madryn, hicimos como un desembarco, hay un muelle muy grande donde el barco pudo llegar y ahí desembarcamos. Y vimos que no había gente. Bueno, y después cuando salimos de ahí nos llevaron unos colectivos, que nosotros siempre lo aclaramos, los colectivos estaban todos cerrados con, no sé si eran papeles, cortina o qué, no nos dejaban tener contacto con la gente. Y ahí nos dimos cuenta cuando salimos de ese muelle en colectivo que estaba lleno de gente, la gente nos quería alcanzar pan, comida, y después de 25 años volvimos a rememorar esa situación, de bajarnos en el barco, llegar a un muelle que es larguísimo, ahí en Puerto Madryn es larguísimo, y bueno, y la gente no estaba. Entonces, vos decís, ¿qué pasa? No me vino a buscar nadie, no está el pueblo, pero ¿qué pasó? No nos dejaban tener contacto con la sociedad. ¿Qué querían?
nos volvieron a llevar a Buenos Aires, al ejército de Buenos Aires, y ahí nos dieron de comer, nos dieron vitaminas, nos cambiaron la ropa, como que nos cambiaron la cara, para que mis padres, mis familiares no me vieran como estaba, que era horrible, realmente horrible. Les cuento, yo tenía la piel pegada en las costillas de lo flaco que uno venía, ¿no? Y bueno, después de 2 días estar ahí en Campo de Mayo, ahí sí pudimos ya volver a Mar del Plata, que volvimos un día 23 de junio a las 8:30 de la noche más o menos. Bueno, ahí sí estaba en ese trayecto del tren, en cada ciudad que pasábamos, la gente con banderines, a los gritos, y ahí un poco uno se iba emocionando un poquito y bueno, iba creyendo que nos iban a recibir más o menos bien. Pero mientras tanto, viste, bueno, nos daba un poquito de miedo todo eso. En mi caso, vine herido de guerra, así que a partir de ahí yo no podía caminar ya, y quedé internado en mi casa, pero con tratamiento permanente y diario, con ejercicios y todo. Y yo para mí no iba a salir nunca más. Me sentía un monstruo, me sentía perdedor y qué sé yo, pero bueno, la ayuda de la familia, pudimos salir adelante y después, bueno, uno se enamora también y eso me hizo salir adelante. La verdad que gracias a eso me di cuenta que era un chico normal, con una historia, pero bueno, que podía seguir la vida de la manera que yo la venía llevando antes de ir a Malvinas. Es interesante que cada uno de nosotros a los 18 años tenía un proyecto. En mi caso, mi idea era ser profesor de educación física. Casi un año estuve de recuperación, no pude seguir jugando al fútbol y ya, bueno, después me vine a Mar del Plata. Después que me diagnosticaron que se salvó el pie, porque hasta 6 meses después de la guerra había una probabilidad de tener que cortar el pie. Entonces mi idea era otra. Ya después vino el amor y bueno, ya me olvidé de todo. Si tenía que cortar el pie, que lo corten. Quería venir a estudiar. Así que en el año 83 me vine a estudiar a Mar del Plata, arquitectura. Sí, porque no pude rendir el examen no aprendí a nadar. Entonces no pude ser profesor de educación física, pero me hubiese encantado. Así que bueno, a partir de ahí hice mi vida normal. Me casé, tengo 3 hijos y bueno, y trabajando mucho para esta institución y para malvinizar, que es lo que nosotros siempre decimos, que es, a veces nos preguntan qué es malvinizar, es constantemente llevar las Malvinas en nuestra ropa, en la remera, y ir a los colegios, charlar, mantenerlo presente todo el tiempo, pero con una historia de decir nunca más esto, que les quede a todos presente, que en su momento, cuando nosotros nos convocaron para ir al sur, todas las plazas, le habrán contado tal vez sus padres o familiares, estaban llenas de gente, vamos las Malvinas, ganamos las Malvinas, vamos a pelear y los vamos... No, la guerra no le sirve a nadie. Entonces nuestra idea es esa, amar a la patria, sobre todas las cosas. Nos encanta ver banderas, escarapelas y demás, honrar a los caídos, que eso es para nosotros, fue muy grave para nosotros eso, porque podríamos haber quedado nosotros allá. Entonces nosotros le prometimos honrarlos todos los años y amar a la patria y bregar por la paz, que esa era la frase fundamental de nosotros. Acá no van a haber balas, no van a haber el revólver para usar, o solamente le mostramos lo que se usó en el combate de Malvinas. Eso es. Y la posguerra fue casi peor que la guerra. Nosotros nunca tuvimos una política de Estado, o sea, ningún gobierno. Nosotros no hablamos de política, de partidos políticos, nosotros hablamos del Estado en general. Nunca hubo una política de Estado para el veterano. ¿No hubo remuneración por haber estado? Hubo después de muchos años, después de 10 años, una pensión mínima nacional, que después fuimos luchando nosotros, porque todas las leyes que salieron para veteranos
propusimos nosotros. Ninguna Ninguna salió por... del Estado. Exactamente. Por eso decimos que nunca hubo una política de Estado. Siempre fue presentado todo por nosotros. ¿Fueron rechazados ante la sociedad? Sí, fuimos muy rechazados, sí. Inclusive hasta discriminados, a veces hacer tareas, decir, los chicos de la calle, en su momento los chicos de SIDA y los excombatientes. ¿Viste? Como que éramos un problema para la sociedad también, que estábamos todos loquitos de la guerra. Y bueno, nosotros tuvimos que ir demostrándole con todas estas actitudes y trabajo de que sí, no estamos del todo bien, es cierto, porque nos emocionamos. Y es normal, con todas las cosas que vivieron. Pero somos como cualquiera, ¿viste? Y que vamos saliendo adelante, y a pesar de los 40 años uno lo sigue llevando adentro y no te lo olvidas más. Es algo que imborrable, ¿viste? Es algo que no se lo deseamos a nadie, y sufrimos mucho con lo que está pasando ahora con Rusia y demás. Esas cosas no sirven para nada. ¿Trae recuerdos? Sí, te traen recuerdos. El 3 de junio a las 6 de la mañana nos caen esos misiles que venían de barcos, que a mí me dijeron que venía un barco desde Brasil. El barco ese estaba en Brasil. Sí, era un poquito corrida la bola de la información y se iban avisando entre ustedes. No, ahora me enteré yo. No. Después de años. Después de años, sí. Que el misil vino de un barco que que estaba en Brasil. Y cae el primero un poco lejos de nuestra posición, pero el segundo nos pegó justo en el director de tiro, que yo después le voy a mostrar cómo funciona. Una maqueta es. Y mató a 4 compañeros, 2 de los cuales soldados, un teniente y un sargento. Que eso lo recordamos constantemente. Nosotros tenemos trato con la madre de esos chicos, permanente. Trabajamos con ellos también, vienen, nos acompañan, y nosotros somos sus hijos y ellas son nuestros padres también, ¿ves? Sí. Pero bueno, una situación que cada 3 de junio uno recuerda toda esa situación, sí, los gritos, la ayuda, de pedir ayuda, 6 de la mañana totalmente de noche, lloviendo, ¿viste? El frío, todo junto. Sí, aparte era ya no te digo que era el final, pero estábamos a 10 días del final de la guerra, ya no dábamos más, ya no podías caminar, ¿viste? Porque tenías todos los pies congelados. A mí me llegó hasta la rodilla, el congelamiento me llegó hasta la rodilla. Cuando llego en ese tren, que les comentaba, que ahora voy a buscar la foto, como veníamos, yo me abracé con mi viejo y no caminé más. Por mucho tiempo no pude caminar más, que era lo que después estaba en rehabilitación, que era lo que tenía principio de gangrena, que es que se congela, se pudre la sangre. Entonces eso es lo que después se lleva a tener que cortar porque no tiene circulación y demás. Pero bueno, por suerte con unos ejercicios, con unos médicos que me dieron muy buen tratamiento, la pegaron justo porque nadie sabía nada cómo se hacía. Así que bueno, a partir de ahí con ese tratamiento salimos adelante, empecé a caminar, descalzo al principio, después con sandalia, llegué a ir a los boliches, en mi pueblo iba, porque todos sabían mi problema, así que todos me ayudaban, me acompañaban, iba descalzo al boliche. Sí, bailaba descalzo y todo, sí, yo ya a partir de ahí ya les digo, el amor hizo maravillas en un excombatiente, ¿no? Así que, bueno, de ahí que empecé a hacer una vida normal, ¿no? Pero luchando, siempre luchando, con el trabajo, conseguir obra social. Durante 10 años no tuvimos nada, al contrario, vos decías excombatiente y la gente se iba. ¿Y en la actualidad sigue pasando? No, ya no. Ya hemos hecho algunos proyectos de trabajar en provincia como auxiliares de la educación. Entonces, aquel excombatiente que por ahí no tiene título o va a trabajar, vendría a ser de auxiliar o de portero, como le llaman, en los colegios. Y después tenemos una cooperativa que fue fundada por nosotros también, que es una cooperativa de taxi, Malvinas Taxi. Es una cooperativa de excombatientes, que justamente es para que el excombatiente que no quede sin trabajo, para que no le trabaje la cabeza,
salga adelante y tenga una posibilidad de trabajo. Así que por suerte en Mar del Plata estábamos todos con trabajo, muchos ya se están jubilando. Qué bueno. Así que por suerte muy bien. Mi título es martillero y corredor público nacional, o sea que en su momento también fui martillero. ¿Te recibiste al volver? Sí. Estudié 6 años arquitectura. Sí. Hay un montón. Sí, pero como para estudiar tenía que trabajar, trabajaba de martillero. Trabajaba en realidad en una inmobiliaria. Me gustó la carrera porque tenía mucha relación con arquitectura. Entonces tuve la posibilidad dejé la carrera de arquitectura y recibirme de martillero. Así que después la carrera de arquitectura no la seguí más. Y después con el tiempo, cuando ya estaba sentado con la familia, hice un año de Derecho. Tuve la desgracia, me fundí en un año 2001 muy mal. Entonces empezamos con la cooperativa de taxi, me gustó porque dentro de eso también está la parte de Malvinas. Todos mis compañeros, para mí son hermanos ellos. Lo mejor, vos decís, ¿qué es lo que te quedó de Malvinas? Todo lo feo, pero lo lindo es los hermanos que hemos logrado, ¿no? Es toda una familia esto. Así que lo bueno que quedó fue los chicos que conocí después de la guerra. Este grupo que somos acá, cerca de 200. Sí, en total, no, soldados hay más. Socios de acá somos 200. Pero debe haber cerca de 300 soldados y cerca de 200 militares. No, hay muchos excombatientes en Mar del Plata, sí.